Hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a nuestro tutorial parte 2 de nuestro Lionel Messi o Leo Messi. En esta parte 2 vamos a comenzar con el cabello, tenemos que tejer la barba, su trofeo y en la parte 1 ya trabajamos todo lo relacionado con el cuerpo base, su cabeza, sus brazos y todo lo que es su cuerpo. Si no has visto ese video, te lo dejo por aquí arriba como sugerencia o en la descripción de este video encuentras el enlace para que vayas y realices primero esa parte, la parte 1. En esta parte 2 vamos a arrancar con el hilo café, el que hayas escogido para su barba y su cabello. Comencemos a tejer. Vamos a comenzar el cabello. Comenzaremos con un anillo mágico. Y dentro de él vamos a hacer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta parte del cabello es la base que vamos a realizar para poder de allí tejer nuestras tiras de cabello. Esta va a ser la base para las tiras. Y esta base va a ser exactamente igual a las primeras 8 rondas de la cabeza. Las primeras 8 rondas que hicimos en la cabeza las vamos a repetir aquí en el cabello para la base. Vamos a realizar en la ronda 2 aumento en todos los 8 puntos. 8 aumentos. En total vendrían a ser 16 puntos como ronda número 2. Para la ronda número 3 vamos a realizar el patrón de 2 puntos, 1, 2 y luego 2 aumentos. Un aumento y mi segundo aumento. Este patrón lo vamos a repetir toda la ronda. 2 puntos y luego 2 aumentos. Y así lo hacemos por toda la ronda número 3 hasta terminar. Cuando termines te van a quedar 24 puntos. Te voy a dar las siguientes indicaciones para que las tejas. Es lo mismo que cuando trabajamos la cabeza. La parte de arriba es exactamente igual. Vamos a realizarlo. Se los voy a volver a repetir. En la ronda 4 vas a realizar 4 puntos y 2 aumentos. Ese patrón lo repites y te van a quedar 32 puntos. En la ronda 5 vas a realizar 6 puntos y 2 aumentos. Repites ese patrón y te quedan 40 puntos. En la ronda 6 vas a trabajar 8 puntos y 2 aumentos. Repites ese patrón y te quedan al finalizar 48 puntos. En la ronda 7 vas a hacer 10 puntos y 2 aumentos. Y repitiendo ese patrón te quedarán 56 puntos. En la ronda 8 vas a hacer 12 puntos y 2 aumentos. Y al terminar te quedarán 64 puntos. Vamos a hacer hasta esa ronda número 8 como base para nuestro cabello. Así nos va a quedar hasta la ronda 8. ¿Listo? Esta es nuestra base para trabajar las tiras del cabello. Vamos a comenzar con la primera tira de cabello y vamos a realizar 17 cadenas al aire. 17 cadenas. Y desde la segunda cadena vamos a trabajar las tiras de cabello en media vareta o punto bajo alto. Desde la segunda cadena vamos a empezar a trabajar 16 medias varetas por toda la tira de cadenas hasta llegar a la base del cabello. De esta forma.
sin aumentos, solamente punto sobre punto, sobre cada una de las cadenas. Voy a ir tejiendo hasta llegar a la base para mostrarles en la base que vamos a realizar. Estamos haciendo las tiras de cabello que van para la parte de atrás de la cabeza. La parte del fleco o de la parte delantera de la frente la hacemos al finalizar. Vamos a saltarnos un punto en la base. Este punto es donde yo empecé a trabajar las cadenas. El siguiente lo voy a saltar y en el siguiente realizo un punto deslizado. Y vuelvo a comenzar. Realizo 17 cadenas al aire. Ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Desde la segunda cadena repito y me devuelvo haciendo media vareta. Esto lo vamos a hacer por 20 repeticiones. Vamos a hacer 20 tiras de 17 cadenas. Y en la base saltándonos un punto. Vamos a tejer todas las 20 y más o menos estaremos terminando en este extremo. Así quedan nuestras tiras de cabello, 20 tiras de 17 cadenas cada una. Llegamos hasta casi la misma distancia donde comenzamos. Vamos a realizar ahora las que van en la parte de la frente. Para hacer la parte delantera trabajaremos las tiras de 11 cadenas. Desde la segunda cadena nos devolvemos realizando 10 medias varetas. Y así vamos a hacer 11 tiras. Igualmente en la base estaremos saltándonos un punto y realizando punto deslizado en el siguiente punto. Y vamos a trabajar toda esta parte que nos resta hasta terminar 11 tiras. Saltándonos un punto en la base. Recuerda que estas 11 tiras son de 11 cadenas cada una. Así nos va a quedar nuestras tiras de la parte delantera. La última la extendí un poquito más saltándome unos 2 puntos y tenemos 11 tiras. Luego les estaré mostrando con los alfileres cómo la vamos a ubicar en la cabeza. Vamos a realizar la barba. Para comenzar la parte de la barba realizaremos 23 cadenas al aire. Y también la vamos a realizar en media vareta. Desde la segunda cadena comenzamos tejiendo puntos bajos altos o medias varetas. 22 en total. Hasta que lleguemos a finalizar toda la tira de cadenas. Cuando terminemos, vamos a subir con una cadena y giramos la labor. Y vamos a trabajar una fila número 2 con estos mismos 22 puntos, pero trabajando tomando solo la hebra trasera. Por toda la fila vamos a ir trabajando tomando la hebra trasera de nuestros puntos. Cuando terminemos esa fila vamos a girar el trabajo y vamos a trabajar puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a ver cuántos puntos nos realizamos en la fila anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a hacer uno más, 8. Y vamos ahora a trabajar la parte del bigote o de la parte de la barba de arriba realizando cadenas. Terminados los puntos deslizados vas a realizar 8 cadenas al aire. Y vamos a contar, nos vamos a saltar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el 7 hacemos punto deslizado y terminamos la fila
tejiendo puntos deslizados en los puntos que nos restan. Y aquí terminaríamos ya la barba. Voy a dejar una hebra larguita para que podamos coser la barba a la cabeza o a su rostro. Y con alfileres, cuando la estés cosiendo, vamos a sujetar la parte de las cadenas hacia arriba, dejando el espacio de la boca. Yo ya les muestro con alfileres cómo nos debe de quedar ubicada antes de coser. Vamos a pasar a realizar el trofeo. Para el trofeo vas a necesitar un tono amarillo y uno verde. Vamos a comenzar con el amarillo. Este es un amarillo un poco quemado, un poco naranja. Y vamos a realizar dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Y en la ronda número 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Vamos a trabajar 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos la ronda y en la ronda número 3 trabajaremos un punto y un aumento. Esto lo vamos a repetir por toda la ronda. Un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Aquí tendremos 18 puntos en total. Aquí vamos a cambiar de hilo y voy a introducir el hilo verde. En el último punto de la ronda voy a introducir el hilo verde, voy a cerrar con este y voy a trabajar, no voy a cortar el hilo amarillo porque lo voy a utilizar en las siguientes rondas. Entonces lo voy a dejar ahí atrás en espera. Y voy a trabajar esta ronda número 4. Trabajando estos mismos 18 puntos que ya tengo. Vamos a hacer esta rondita con los mismos 18 puntos, pero trabajando con hilo verde. Pasamos ahora a la ronda número 5. En la ronda 5 vamos a trabajar también con verde y vamos a realizar el patrón de 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Vamos a repetir ese patrón toda la ronda. 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y hacemos una disminución. 1, 2, 3, 4 y hacemos una disminución. Aquí nos van a quedar 15 puntos en total. Y vamos a cambiar en este último punto. Vamos a introducir el amarillo. Cerramos con amarillo. Y pasamos a la ronda número 6. El verde lo vamos a dejar a un lado porque ahorita vamos a hacer nuestra última ronda de verde. Vamos ahora a trabajar esta ronda de estos mismos 15 puntos, la ronda 6. Vamos a tejerlos en esta ronda. Esta ronda número 7 vamos a trabajar el patrón de 3 puntos. 1, 2, 3 y una disminución.
Vamos a repetir este patrón por toda la ronda hasta terminar. 3 puntos y una disminución. Nos van a quedar en total 12 puntos. Al terminar esta ronda cerramos con el hilo verde y vamos a trabajar la ronda número 8 con estos mismos 12 puntos que ya tenemos. Vamos a tejer en hilo verde la última rondita verde de estos mismos 12 puntos. En esta ronda que sigue, que es la ronda número 9, vamos a hacer de amarillo, ya no vamos a trabajar más el verde y vamos a realizar el patrón de 2 puntos y una disminución. 1, 2 y disminución. Vamos a repetir esto toda la fila, toda la ronda. 2 puntos y una disminución. Nos van a quedar en total 9 puntos. Y a partir de la ronda número 10 vamos a trabajar aumento. Ronda de aumento para empezar a subir nuestro trofeo. A continuación vamos a trabajar la ronda 10 en adelante de aumentos para subir nuestro trofeo. En esta ronda 10 trabajaremos el patrón de 2 puntos, 1, 2 y un aumento. 2 puntos, 1, 2 y un aumento. Cuando termines la ronda te van a quedar en total 12 puntos. 2 puntos y un aumento. Pasamos a la ronda número 11. En la ronda 11 vamos a trabajar 3 puntos, un aumento como patrón y te quedarán 15 puntos. En la ronda 12 vamos a trabajar 4 puntos, un aumento, repitiendo ese patrón y nos quedan 18 puntos. Y en la ronda número 13 trabajarás 5 puntos, un aumento, repitiendo ese patrón nos quedan 21 puntos. Así se ve nuestro trofeo hasta la ronda número 13 de 5 puntos, un aumento. Ya he rellenado un poco la parte de la base. Vamos ahora a trabajar la ronda 14, 15 y 16. Pero estas son de 21 puntos cada una. Pero la ronda 14 vamos a trabajar un pequeño bordo delantero. Entonces esta ronda 14 la vamos a hacer tomando solo la hebra delantera. En esta parte delantera vamos a trabajar los siguientes puntos. Vamos a hacer punto deslizado en el primer punto que tenemos, y en el siguiente lo vamos a saltar y vamos a trabajar el siguiente un aumento de media vareta. Luego realizaremos 2 cadenas al aire y haremos un punto deslizado en la cabeza de la media vareta. Luego realizaremos aumento de media vareta en el siguiente punto. Recuerda que todo esto es por la hebra delantera. Saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Esto lo vamos a repetir por toda la ronda. Volvemos a hacerlo. Salto un punto y en el siguiente realizo aumento de media vareta, 2 cadenas al aire, punto deslizado en la base, luego en el siguiente otro aumento de media vareta, saltamos un punto y en el siguiente punto deslizado. Saltamos un punto y en el siguiente vuelvo y repito, aumento de media vareta, 2 cadenas al aire, punto deslizado, en el siguiente aumento de media vareta, me salto un punto y en el siguiente punto deslizado. Así voy a ir haciendo por todo alrededor de esta ronda.
Estos son los detalles que lleva nuestro trofeo. Y termino aquí con punto deslizado. Cuando llego al inicio voy a bajar esta ronda que acabo de hacer de esta forma y voy a trabajar por la hebra trasera que me ha quedado de la ronda número 13. Vamos ahora sí a trabajar la ronda 14. Vamos a hacerla tomando la hebra trasera de nuestros puntos. Aquí voy a trabajar una ronda de punto bajo de estos mismos 21 puntos que tenemos en la ronda 13. Voy a ir tejiendo internamente y continuamos con el trofeo. Después subiremos esta ronda que hicimos de picos hacia arriba. Luego trabajas la ronda 15 de los mismos 21 puntos que ya tenías. ¿Listo? La ronda 15 también. Y vamos ahora a la ronda 16. En la ronda 16 vamos a trabajar disminuciones, comenzando por 5 puntos. 3, 4, 5 y una disminución. Vamos a repetir esto toda la ronda. Y vas a terminar con 18 puntos. En la ronda 17 vas a trabajar 4 puntos y una disminución y te quedarán 15 puntos. En la ronda 18 trabajarás 3 puntos, una disminución y te quedarán 12 puntos. En la ronda 19 trabajarás 2 puntos, una disminución y te quedarán en total 9 puntos. En la ronda 21 vas a hacer un punto, una disminución hasta que te queden 6 puntos y puedas cerrar nuestro trofeo. Voy a ir trabajando esas rondas de disminución para poder ir cerrando y rellenando. Así ha quedado nuestro trofeo. Dejé una hebrita larga para cerrar y esconder y con esta misma hebra la voy a pasar internamente con la aguja hasta el centro de nuestro trofeo para coser a su mano cuando lo tengamos ya todo empalmado. ¿Listo? Voy a coser las partes a esconder hebras y voy a colocar alfileres en el cabello y demás para mostrarte cómo lo debemos coser, lo que es la barba y el cabello. Vamos a realizarlo, así que te voy a mostrar cómo lo debes realizar. También voy a mostrarte cómo vamos a bordar nuestro uniforme con el hilo celeste. Para ello vamos a tomar la hebra celeste que utilizamos en las medias y vamos a hacer primeramente 3 franjas celestes de puntos deslizados en el frente de la camisa. Luego continuaremos con la parte del costado y de la espalda, pero en la parte del frente nos deben de quedar 3 líneas. Yo lo voy a hacer con una aguja numeración menor. Yo estoy utilizando una 2 milímetros, 2.0 milímetros. Y lo que vamos a hacer es hacer puntos deslizados tratando de no sacar nuestro relleno. Voy a dejar un poco de hebra larguita y desde aquí, desde la parte de la pierna, encima de los puntos deslizados blancos que tenemos acá, voy a meter y a sacar la aguja hacia adelante. Y voy a comenzar a trabajar puntos deslizados de una ronda a la otra hacia arriba. Y seguimos subiendo con puntos deslizados de un punto hacia arriba en la otra ronda. De esta forma subimos un punto atravesando hacia el otro en la parte de arriba. Y así vamos subiendo por toda la ronda de esta forma hasta llegar a la parte de arriba. Lo puedes hacer de abajo hacia arriba o lo puedes hacer tomando el cuerpo del cuello hacia abajo. Cualquiera de las dos formas lo puedes hacer. Y vamos a hacer 3. Esta sería una, hacemos otra aquí en el centro, en la ingle de la pierna, de la entrepierna y en la otra pierna y hacemos unas 2 a los laterales y otras en la espalda. ¿Listo? Vamos a hacerlo y lo mismo vamos a hacer con la parte de los brazos. Acá en los brazos no vamos a hacer puntos deslizados, sino que cuando estemos con la aguja lanera vas a enhebrar hilo negro y vas a pasar 2 líneas de hilo negro de arriba hacia abajo
la otra aquí de arriba hacia abajo, solamente en la parte blanca, 2 líneas negras. Lo mismo, esas 2 líneas negras también la vamos a hacer en la parte de la pantaloneta, donde tenemos el borde de puntos deslizados y puntos deslizados terminando la pantaloneta. De ahí arriba hacia abajo haremos 2 líneas de hilo negro también. Con este hilo negro también y una aguja lanera con el que vamos a coser, vamos a bordar el número 10 acá y el número 10 en la parte de la camisa. La parte de los zapatos simplemente vamos a trazar 3 líneas de hilo blanco y 3 líneas o 2 líneas de hilo negro por el costado de los zapatos, abarcando 1 o 2 rondas, 2 rondas aproximadamente. Y pasaríamos, voy a mostrarles cómo debemos bordar, coser y colocar el cabello a la cabeza y la barba con alfileres. Bueno, mis chicas, así nos ha quedado el cuerpo. Les recomiendo bordarlo antes de coser los brazos, obviamente, para que no nos haga estorbo, y coser la cabeza tampoco lo hagamos hasta que bordemos para que no nos estorbe. Hice las líneas como les indiqué de puntos deslizados azules. Le bordé con hilo negro, simplemente abarcando el número 10, abarcando 3 rondas en el pecho centrado, y en la parte de la pantaloneta abarqué haciendo el número 10 solamente 2 rondas. Le hicimos las líneas negras del zapato, las hice 1, 2, 3 rondas desde el borde de nuestro zapato, y 2 líneas, la primera más pequeña y la segunda más larguita de hilo blanco, solamente en diferencia de una ronda. ¿Listo? Una y una ronda abajo la otra, y así hicimos el segundo zapato. Lo mismo hicimos por este lado, las 2 líneas de negro, y en los bracitos también les recomiendo hacer las 2 líneas en la parte externa de los brazos antes de coserlos al cuerpo. Ahora sí les voy a mostrar cómo vamos con alfileres a sujetar el cabello para poderlo coser. Bueno, mis chicas y mis chicos, ya ubiqué, miren, bien centradita la parte del cabello, y con alfileres sujetamos cada una de las tiras de la parte trasera. Miren, acá hasta donde nos da, sujeté con alfileres, para luego con el hilo que dejamos larguito empezar a pasar una puntadita en cada parte donde está el alfiler. Pasas una puntada de hilo cogiendo cabeza y cogiendo cabello, y quitamos el alfiler, y así vamos con cada una de las tiras. Cuando ya tengas cosida esta parte delantera, la base del cabello, acá donde están estos alfileres, ahí sí podemos ubicar con alfileres la parte de la frente, y lo vamos a ubicar hacia la parte, bueno, en mi caso lo voy a hacer hacia la parte izquierda, pero ustedes lo pueden peinar como más les guste. Yo también con alfileres voy a poner unas puntaditas acá en la parte de arriba de estas tiras de cabello, sujetándolas todas hacia un mismo lado, hacia la parte izquierda. Más o menos se va a ver así. Y nos falta, cuando terminemos de dar también esas puntaditas ahí a la parte del cabello arriba, vamos a hacerle las cejas, la nariz y colocar la barba. La barba también va sujetada con alfileres de un extremo donde termina la orejita al otro extremo donde termina la otra oreja. Voy a ponerla más o menos así y les voy a mostrar cómo van a ubicar la parte del bigote. La parte del bigote debe ir justo debajo de la nariz, así que primero tejemos y bordamos la nariz, y luego colocamos y sujetamos justo debajo de la nariz el bigote en esta forma. Yo le voy a poner así esta forma y hago una puntadita aquí abajo, en la parte de abajo, para que me quede el espacio aquí de la boquita. Listo, le hacemos una rayita de boquita. Si lo deseas, o lo puedes dejar también sin boca. Le hacemos el bordado de los ojitos y unas líneas de cejas, y quedaría ya para coser a nuestro cuerpo la cabeza. Voy a hacer esto, voy a hacer esta parte, y vamos a
quiero mostrarte cómo ya queda nuestro Messi todo terminadito y te doy algunas sugerencias para que lo puedas terminar. Recuerda que también vamos a coser el trofeo a la mano de nuestro Messi. ¿Listo? Vamos a hacer todas estas terminaciones y ya les muestro cómo nos queda Messi, Lionel Messi terminado. Mis chicas y mis chicos, para el cabello, la parte delantera solamente es sujetar con alfileres. Cada una de las tiras yo lo incliné hacia el lado izquierdo y la barba desde la oreja donde termina colocamos la barbita igual en el otro lado y dejamos una ronda debajo del ojo y por debajo de esa ronda ubicamos bien centradita la tira de cadenas para la barba. Y también nuestra barba la dejamos unas 2 rondas debajo del ojo en esta dirección y así las vamos a coser. Ya les muestro cómo vamos a hacer la lineecita de los ojos y las cejas y cosemos este cuerpo, el cuerpo aquí en el agujero de nuestra cabeza. Así ha quedado ya la barba y el cabello cosido. Le coloqué un poquito de sombra en la piel, en todo el borde donde va cosida nuestra barba. Los ojitos le hice la línea blanca al costado y 2 líneas cafés de un extremo a otro en línea recta encima de nuestros ojos. 2 rondas encima del ojo hicimos una línea diagonal hacia abajo para realizar las cejas. Las orejitas, no sé si anteriormente ya les había dicho, unos 3 o 6 o 7 puntos después de los ojitos cosemos las orejas. El cabello simplemente las tiras hacia arriba, la barba solo cosí la parte de arriba y centré muy bien como viste con los alfileres la parte del bigote. El trofeo lo cosimos a su manito con unas pasaditas de hilo amarillo y así hemos terminado. Aquí el brazalete que tejí es una tira de cadenas que llegue alrededor de todo el brazo. Espero que lo disfrutes, que lo hayas terminado junto conmigo. Escribe en los comentarios qué te pareció, si te gustó el resultado y también escríbeme en los comentarios si tienes alguna pregunta, alguna duda y con gusto estaré respondiéndoles. Espero que lo disfrutes y hagas muchos Lionel Messi para que podamos ser muchas tejiendo este espectacular diseño de Funko Pop. Nos vemos en un siguiente tutorial. Recuerda que todos los jueves tenemos tutoriales nuevos de diseños en Amigurumis y espero que te unas, le das suscribirte o unirte en el botoncito de unirse a nuestro grupo, a nuestra membresía, nuestra familia de Creative Crochet. Así que lo disfrutes y espero leer tu comentario y ver tu Messi terminado. Nos vemos. Bye bye.